Muy buen día, Maestra Juan. Buenas tardes. Bueno, quiero saludarles a todos acá, a los que están en el centro regional, a las autoridades, a los profesores, en este caso también a mis colegas que esta mañana se han acercado junto a ustedes, nos hemos acercado para hacerles escuchar nuestras experiencias. Y todo eso gracias a una persona muy dinámica que a su vez mueve a un grupo muy dinámico que hoy tiene un nombre muy conocido a nivel nacional y muy reconocido a nivel internacional en materia científica. Esa persona es Eduardo Quintana, aquí sentado. Quiero pedirle un aplauso fuerte. Y en Eduardo está representado Ciencia del Sur, cuyos miembros también están acá, para quienes también pido otro fuerte aplauso. Y les digo esto antes de empezar a hablar sobre lo mío, porque es una cuestión muy complicada. En Paraguay la cultura científica es una cuestión muy reciente. Tenemos una tradición universitaria demasiado reciente también. Por muchos años, 2 universidades, hoy en día tenemos varias universidades. Muchas de esas universidades hoy están en el interior. Precisamente la sede de este tercer festival de la ciencia, este tercer festival internacional de la ciencia de Paraguay, hoy es Pedro Juan Caballero. Y el propósito de reunirnos hoy con ustedes, así como ya le escucharon a cada uno y a cada uno de los que hablaron, es motivarles. Si acá entre ustedes hay gente que se decide a estudiar una carrera, que no sea solamente para ejercer la carrera, sino que para tratar de saber más sobre esa carrera y de aportar nuevos conocimientos. La ciencia se trata de eso, de un conjunto de conocimientos que ya están probados, que ya existen, que ya conocemos y de lo que pueden ser probables. Hay conocimientos que se transforman, hay algo que en este momento es y probablemente mañana ya no sea. ¿Y de quién depende la demostración? El generar la evidencia, como dijeron acá, y depende de aquel o de aquella que hace ciencia. Por eso la idea de este encuentro es que ustedes también de alguna manera se puedan sentir motivados y decir, me gusta esto y quiero dedicarme no solamente a ejercer mi profesión, sino que a hacer ciencia en mi profesión, a hacer investigación científica, a hacer divulgación de los conocimientos que voy generando, que voy regenerando, que voy modificando. Claro, pero para eso existe un camino también riguroso, no es que uno descubre y ya está, y bueno, que venga lo que venga después. Uno tiene que hacer un proceso a veces bastante largo, a veces cansador, pero al fin y al cabo es algo útil. Y en ese sentido, yo quiero contarles a ustedes que desde hace mucho tiempo me dedico a una parte que, a diferencia probablemente de los que hablaron antes que yo, ellos hacen lo que se llama la ciencia dura, la ciencia rigurosa, donde ni un milímetro, ya es mucho lo de un milímetro, puede en este caso diferir, o puede cambiar, o se puede transformar, o puede ser una novedad. Tiene que ser una cuestión demasiado precisa para que eso surja como una evidencia. A partir de allí se pueda hablar de un conocimiento que se pueda incorporar y se pueda difundir. Lo mío es un poquitito más blando. Yo entro en el campo de lo que se llama la lingüística, y dentro de la lingüística también hay un capítulo que se llama terminología, donde nosotros estudiamos las palabras. Muchas palabras nosotros usamos todos los días. En este caso en Paraguay hablamos castellano, hablamos guaraní, y hablamos, nunca nos damos cuenta y a veces finalmente de qué es lo que significa cada palabra. Decimos y ya está. Y acá quiero por eso compartir con ustedes, a ver un poquitito si ustedes me pueden dar una manito con esto. Yo les quiero hacer unas preguntas y que ustedes me vayan respondiendo. Y con eso les voy a demostrar algo interesantísimo. Hay mucha gente que por allí dice, yo no hablo guaraní. O dice más popularmente, dice, Yoko no hablo lo guaraní. Soy muy paraguayo, Yoko no hablo lo guaraní. Y cree que está hablando castellano, ¿verdad? En realidad ni siquiera hablamos bien castellano. Y acá ustedes tienen una particularidad. Ustedes hacen el famoso yo pará del guaraní con el portugués. Muchas veces acá ya escuché, y quiero recordarle acá a Eduardo y a los amigos,
está presente con nosotros la directora del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Pedro Juan Caballero, la profesora Marcelina Muñoz González, su esposo, el profesor Vidal, y con ellos trabajamos. Y por allí, por ejemplo, acá quedó como algo muy tradicional, muy conocido, Icuase Pineu. Icuase Pineu, Urou me parece que es portugués, allá. Claro, y Pineu sería la llanta, la cubierta, el vehículo, la rueda. Por allí a pegar la verdad. Bueno, y entonces recuerdo que una vez venía de hacia Bellavista Norte y escuchaba en el vehículo una cachaca en ese momento y decía Yajata Lanzonete. Se me grabó eso, Yajata Guaraní Lanzonete, me pareció muy común acá para referirse al lugar donde la gente come, ¿verdad? Bueno, ese tipo de fenómenos nosotros también estudiamos, vamos registrando toda esa manera en que los dos idiomas, en este caso el guaraní y el portugués, continuamente se entrecruzan y forma parte de un discurso que la gente finalmente entiende. O sea que cuando yo digo acá y Icuase Pineu, nadie levanta la mano y dice, perdón, no entiendo nada. Todo el mundo entiende, ¿por qué? Porque es una cuestión tan común. Yajata borracharía, ¿verdad? O sea, también se dice, ¿verdad? Borracharía está en portugués. Ese tipo de fenómenos, aunque parezca una cosa más común, más cotidiana, forman parte de los estudios que nosotros hacemos. Pero digamos un poquitito más, les decía, voy a pedirles una ayudita, Néstor, para demostrarles a ustedes cómo todos sabemos guaraní y todos sabemos castellano. Lo que pasa es que muchas veces, sin darnos cuenta, mezclamos. Ya es una cuestión de que todos los días estamos con los dos idiomas que a veces ya ni siquiera nos damos cuenta que es guaraní y que es castellano, y por allí mezclamos. Les voy a preguntar, a ver un poquitito quién se acuerda acá de ustedes, cómo se dice, demasiado fácil, hasta tengo vergüenza de preguntarle, cómo se dice yo camino guaraní. Sobre la marcha, nadie me dijo acá, profesor del equipo de diccionario. Vamos a hablar un ratito y después te vamos a contestar. ¿Cómo se dice tú caminas? ¿Y cómo se dice él camina? Este grupo que está acá en la maravilla, le voy a regalar a cada uno un premio. Pues. Acá a terminar ustedes los cuatro se van conmigo. Bueno, entonces fíjense, y bueno, y todito está, todito. Yo voy a hacer un sorteo después para ir acá los profesores para sortear algo para todos, pero acá los cuatro ya tienen ganado algo. Bueno, entonces yo les dije a ustedes, fíjense, acá les voy a mostrar lo que se llama la evidencia. Cuando yo hablo en castellano, yo tomo la palabra y tiene lo que se llama una raíz, hasta la N. Yo digo caminar hasta camín, y luego le agrego una O y digo camino. Le agrego as y digo caminas. Y le agrego a y digo camina, él camina. O le agrego amos y digo caminamos, ¿verdad? Todo varía al final. Y cuando ustedes me tradujeron, y yo dije, nadie dijo qué difícil, o esperar un momento, profesor, hacer tereíno la reporandúa, ustedes me dijeron, C, A, Guatá, D, R, Guatá, Jae o Guatá. ¿Qué pasó allí? Que lo que en castellano variaba al final, y guaraní varía al principio, porque digo A, después Guatá, R, después Guatá, O, después Guatá, Aguatare, Guatá, o Guatá. Y esa ya es una evidencia de que el guaraní y el castellano son idiomas distintos, no son iguales. Ahora, si ustedes por allí consiguen, yo voy a hacer una apuesta y no voy a perder, yo voy a apostar 10 millones acá en este momento. Al que me trae eso, yo le doy 10 millones ahora. Lo que sea voy a hacer para darle los 10 millones. Si ustedes me demuestran que alguien en Paraguay dice yo guato, tú guatas, él guata, nosotros guatamos, ellos guatarán. De verdad que no existe. Bueno, entonces yo voy a ganar siempre. Porque en guaraní primero está el prefijo, digo, a, guatá, re, guatá. En castellano es camín o caminas. Esa es una evidencia que nosotros usamos. Y la exageración que les hice ahora, en el sentido que alguien encuentre algún paraguayo que diga guato, guata, guatamos, mezclando guaraní y castellano, eso no existe. Ese es un primer caso. ¿Dónde aprendieron a hablar? ¿Fue en el colegio? ¿En la escuela? No, fue en la casa, con su papá, con su mamá, con su hermano, con su vecino, con su yarimaleta, con quien sea. Pero allí aprendieron a hablar. Acá al colegio vinieron para simplemente mejorar lo que ya saben. Igual ocurre con el castellano o con el portugués. Ninguno aprendió precisamente acá en el colegio. Todos ya vinieron hablando. Otro caso, ¿cómo se dice
Fíjense, es demasiado fácil. Yo voy de más fácil en más fácil. ¿Cómo se dice en guaraní ahora? Voy a decir en castellano. ¿Cómo se dice en castellano? Caraí y baté. Ustedes son genios, ustedes tienen que pasar nomás ya guaraní. ¿Cómo se dice cuña caraí y baté? ¿Y cómo se dice mi caraí y baté? Mi cuña caraí y baté. Ellos están respondiendo por ustedes. Me dijeron, ese señor alto, esa señora alta, esos señores altos, esas señoras altas. Dentro de un rato me dicen que se pongan de pie para que le aplaudan, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está la cuestión ahora interesante? Otra evidencia. En castellano, el adjetivo, que en este caso es alto, tiene que coincidir con el sustantivo. Si el sustantivo es masculino y es singular, digo alto. Si el sustantivo es masculino y es plural, digo altos. Si el sustantivo es femenino y digo en singular, es alta. Y finalmente, si es el sustantivo femenino y es plural, digo altas. Alto, alta, altos, altas. En guaraní, yo les digo a ustedes, pe caraí ibate, pe cuña caraí ibate, umi caraí ibate, umi cuña caraí ibate. En guaraní solamente se dice ibate. No hay ibate, ibatá, ibatos, ibatas. Entonces el guaraní tiene en el adjetivo calificativo una sola forma para su uso. En cambio en castellano necesariamente yo tengo que hacer lo que se llama la concordancia. Y digo alto, alta, alto, alta. ¿Quién me demuestra nuevamente esto a mí? Que todos los que están acá hablan guaraní y hablan castellano. Si no, no me hubieran hecho la traducción que me hicieron. ¿Por qué? Porque ustedes saben, repito, eso no lo aprendimos en el colegio ni en la escuela. Eso ya lo trajimos de la casa, del entorno, del barrio. Ese tipo de estudios es lo que yo hago y normalmente yo me dedico diariamente a hacer ese tipo de divulgación, solamente que yo uso un lenguaje sencillo. No le meto en un lenguaje así muy duro de tener que explicar eso científicamente, sino que yo voy pasando todos los días unos videos donde yo le voy poniendo a la gente en una situación de descubrir que podemos hablar los dos idiomas que conocemos, que muchas veces nos falta vocabulario. Otro caso más que le voy a pedir. ¿Cómo se dice en castellano desde lejos? Vengo desde lejos. ¿Cómo? No terminé, pero antes de terminar ya me digo, ayuda a morir. Ustedes yo creo que son si hay unas 7 maravillas, ustedes me faltaban. Bueno, me dijeron ayuda a morir, y fíjense que yo les dije, si es ayuda a morir, me dijeron vengo desde lejos. ¿Qué es Monguiribibe entonces? Desde lejos. Ahora les pregunto, ¿qué es Monguiribibe? Lejos. ¿Y qué va a ser Guibé entonces? Desde. En guaraní dice lejos desde. Pero ustedes me dijeron desde lejos. ¿Por qué no me dijeron lejos desde vengo junto a vos? Nadie dice lejos desde me voy y no junto a vos. Lejos desde vino un ratito. Nadie dice lejos desde, decimos desde lejos. ¿Por qué? Porque en castellano existen preposiciones y en guaraní existen posposiciones. Solamente que nosotros sabemos usar y nunca jamás nos dimos cuenta que estamos ajustando nuestra forma de hablar. Cuando lo hacemos en guaraní lo hacemos de una manera y cuando lo hacemos en castellano lo hacemos de otra manera. Entonces en guaraní, repito, existe lo que se llama la posposición. Esto que llamamos nosotros a, casa, de, casa, para, el perro, eso, a, de, del, que van antes en castellano, en guaraní siempre van después. Esa es una característica lingüística. Y un último dato, porque no le quiero cansar con esto, voy a poner una frase más larga. ¿Cómo se dice? Ahora le voy a pedir que me digan en guaraní. ¿Cómo se dice Pedro en guaraní? Perú. ¿Y cómo le voy a decir? El hijo de Pedro se fue. ¿Cómo vamos a decir en guaraní? El hijo de Pedro se fue. ¿Perú, David? Ojo. Perfecto, acaban de traducir. Tampoco nadie acá me dijo qué difícil que es, profesor, prestando un diccionario, vamos a contarnos, vamos a traducir y después te avisamos. Acá fue directo, ¿verdad? Fíjense que ustedes me acaban de decir el hijo de Pedro
se fue. Yo le dije Perú, y ojo. ¿Quién es Pedro? Perdón, Perú es Pedro, Raí, ¿qué es? Hijo. Y ojo, se fue. Allí dice Pedro, hijo, se fue. Si ustedes me hubieran hecho la traducción directa, hubieran dicho Pedro, hijo, se fue. Pero ustedes que me dijeron, el hijo de Pedro se fue. ¿Por qué? Porque en guaraní primero está el poseedor. Yo digo Perú y después digo Raí. Perú, Rayí. Perú, Roga. Perú, Corapí. ¿Y qué pasa cuando digo en castellano? En castellano primero está lo poseído y después está el poseedor. Yo necesariamente en castellano tengo que decir el hijo de Pedro, la hija de Pedro, la casa de Pedro, el patio de Pedro. Pero primero lo poseído y al final Pedro. En guaraní primero Pedro y después lo que él posee. Cuando hablamos en castellano, allí al hacer la traducción ustedes pusieron un artículo, él, que no había en guaraní, y una preposición de, que tampoco existía en guaraní. Eso nos muestra a nosotros cómo tenemos una gran facilidad para hablar los dos idiomas, inclusive por alguna cosa que alguien me diga, pero yo no conocía, yo no sabía, y al final todos sabemos, porque todos sabemos hablar. Quiero terminar con algo que me parece que va a ser muy interesante, de la forma que nosotros tenemos de expresarnos en Paraguay. Y a veces puede haber gente que no habla, pero resulta que el castellano que hablamos está pensado en guaraní. Habrán escuchado, o acá seguramente, y si alguien me dice no dije, entonces yo me voy de acá y no vuelvo más. Ustedes escucharon muchas veces a la gente decir, vino Siqué, se fue Siqué, trajo Siqué, le contó Siqué, ambas Siqué. ¿Qué es Siqué? Y nadie sabe qué es Siqué. Nadie. Yo le digo silla, van a ver la silla. Yo le digo casa, van a ver la casa. Yo le digo patio, van a ver el patio. Yo le digo pelota, van a ver la pelota. Yo le digo Siqué, no van a ver nada. Es la Siqué. Esa es la presencia del guaraní en castellano. Porque cada vez que en guaraní decimos ou, catú, catú se convierte en Siqué. Y Siqué es un error en castellano. Siqué no está bien en castellano. Lo que yo quiero decir es vino. Pero como parece que no decimos todo, decimos vino Siqué, y se fue Siqué, y contó Siqué. ¿Se dan cuenta? Y el otro caso más interesante es que todo el mundo, nadie se escapa de esto viviendo acá, el decir cada rato un poco o un po. Vení un poco o vení un poco. Andate un poco. Y el que escucha normalmente, si no es de por acá, si vení un poco y se va a quedar por la mitad y venía el otro poco. Porque un poco nomás pues le digo, no le digo vení. Tampoco decimos vení todo. Bueno, ¿por qué ocurre ese vení un poco? Y el un poco es el mina del guaraní, el yumina. O el yumí. Y al traducir decimos vení un poco, que es un poco en castellano un error sintáctico, no corresponde. Lo único que quiere decir es venir. Pero como que parece que no decimos todo, decimos el yumí es venir venir un poco, ¿verdad? Esa es la característica que cada uno de los que nos dedicamos al estudio de la lingüística, acá con la profesora Marcelina y otras personas que trabajamos en guaraní, vamos descubriendo y les vamos demostrando. Les invito a todos aquellos que tienen ese interés de conocer más cómo hablamos en el Paraguay, a que también empiecen en algún momento a estudiar, por ejemplo, la lengua guaraní. Es una ciencia como cualquier otra. Así es que por allí la invitación y les deseo a todos que pasen una linda jornada. Muchas gracias a todos.